Bien, seguimos en ATP, Vigilia y Festival por el Pase a Planta en la Plaza 25 de Mayo. Están con nosotros Raúl Hermosí y Sol. ¿Qué tal? Así ¿Cómo es. andan? ¿Qué tal? En realidad, ¿cómo andan? Más o menos andan. Es Porque dice relativo. bien porque es respetuoso. Está muy complicada la situación para aquellos que no saben de los trabajadores. Cada cambio de gobierno hay un sinnúmero, un pelotón, un universo de personas que han ingresado a trabajar al Estado de manera muy precarizada y que reclaman por el pasaplanta. Hay toda una mirada que considera que el contrato dura hasta lo que tiene que durar y por lo tanto se termina el derecho ahí del laburante. Hay quienes consideran que el laburo extendido en el tiempo genera una relación laboral. Esta relación laboral hay que tenerla en cuenta, no hay que soslayarla y hay que atenderla como tal. Y me parece que este es el caso, ¿no? Bueno, cuéntenos un poco en qué andan. Bien, sí, básicamente ya hay un derecho ganado, que la discusión quizás debería pasar por ahí. Hay un derecho ganado y es el Estado, en definitiva, es quien nos dio la posibilidad de trabajar como personal contratado. Y en ese sentido el reclamo de pasaplanta no es a un partido de un color o de otro, sino justamente al Estado provincial. De ahí que la vigilia para visibilizar el conflicto tenía que ver con eso y tiene que ver con eso justamente, con marcar cierta continuidad del reclamo, tanto para la gestión saliente como para la gestión entrante. Por ejemplo, en el caso de cultura, que es mi caso, llevo 42, 43 meses contratado, firmando mes a mes. ¿Con contrato interrumpido en algún mes o siempre? No, siempre no. Ah, Sí, es mucho tiempo. es mucho tiempo y sin embargo, bueno, hay compañeros y compañeras que hacen mucho más tiempo. Y bueno, siempre estuvo ahí la promesa de una posibilidad de pase a planta. Y bueno, estábamos viendo que esta gestión se estaba yendo, esto no sucedía, así que de un momento a otro nos ofrecen un contrato anual, que bueno, ante la incertidumbre de tener continuidad o no en el trabajo, como accedimos a firmar un contrato anual, el último día de noviembre firmamos ese contrato anual y pasaba diciembre y el gobernador no refrendaba con la firma del decreto que efectivamente entraban en vigencia los contratos anuales. Y fue así como que nos vimos casi en la obligación de tener que manifestarnos, como lo hicimos ayer en una de las sedes del Ministerio de Innovación y Cultura, que es en Casa Amarilla, para que efectivamente el gobernador firme. Tanto acá como en Rosario, bueno, la Asamblea de Trabajadores de Cultura de Rosario hizo lo propio desde el jueves con toma de espacios. Y bueno, ayer a las 3 de la tarde el gobernador se decidió a firmar un contrato anual que es igual de precarizante que los contratos mensuales. O sea, la renovación del contrato precarizado. Exacto. Es un ¿En tu caso contrato, también? sí, es un contrato de 24.500 pesos, un monto que se fijó en febrero de este año. No es actualizable a ningún índice, por lo tanto es como firmar un contrato. No se engancha con la paritaria, si es gatillo, si no es gatillo, es fijo. Es fijo. Para todo el año. Exacto. Por lo tanto, seguimos facturando mes a mes, por lo tanto las cargas sociales quedan del lado del trabajador, de la trabajadora, y puede rescindirse de manera unilateral, dice el contrato, es una cláusula muy clara. Así que en definitiva lo único que nos garantiza es la continuidad, pero las condiciones de precarización siguen siendo las mismas. Yo te quiero preguntar, Raúl, ya le sumamos a Sol. Entonces, casi 4 años tu laburo como precarizado. Sí. Vas a cumplir seguro 4 años porque se te extendió por un año más. 4 años y medio voy a ir. 4 años y medio. Y los sindicatos estatales que observan que esto es sostenido, se alarga. ¿Cuál es la conducta de los sindicatos? Yo creo que toda esta movida justamente de personal contratados, precarizados, que nos reconocemos, participamos de la Asamblea Trabajadores de los 11 ministerios, mínimamente pone en cuestión la representatividad de los sindicatos. Después, uno puede hacer un montón de lecturas de por qué los sindicatos deciden acompañar o no, la forma en la que acompañan. El 14 de noviembre, por ejemplo, ATE convocó a una movilización por el tema de pasaplanta. Sin embargo, después no se sostuvo en el tiempo
ese reclamo, se entiende, se hace una lectura también de que, bueno, esta gestión se está yendo, sin embargo, una incertidumbre, esto que yo te mencionaba, yo los primeros 9 días de diciembre estaba desempleado, Claro. técnicamente, porque no tenía contrato, y bueno, así un montón de situaciones de contrato que se terminan el 31 de diciembre, primeros días de enero, febrero, que sabemos que en enero no pasa absolutamente nada, y en ese sentido es como una sensación de desolación, de nadie nos dice nada, hay un montón de compañeros y compañeras que ante la situación de que se termina el contrato, la incertidumbre es plena. Y también mucho silencio. ¿Cuántos son entre todos los ministerios? ¿Ustedes conocen un número de qué cantidad de empleados hay en la situación de ustedes? Sí, calculamos que en la provincia de Santa Fe son alrededor de 4.500 personas precarizadas, que no solamente, bueno, el caso de Raúl es un contrato, pero existen múltiples maneras de precarizar, desde monotributos hasta personal totalmente negro, sin contrato, sin monotributos, sin nada. En negro. En negro. ¿Cómo le pagan? Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo para el Ministerio de Desarrollo Social hace un poquito más de 3 años. Ajá. Y a mí me pagan con un subsidio de la Lotería de Santa Fe. ¿Cómo? Con un subsidio de la Lotería de Santa Fe. Es mi sueldo, mes a mes. Yo cobro a mes vencido, digamos, y presentamos una planilla totalmente informal. Y esa es la manera en la que cobramos los acompañantes de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Que estaría bueno. Que es una tarea. responsabilidad Sí. bastante ¿A grande. qué te dedicas? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué servicio le prestas al Estado? Yo soy acompañante institucional. Yo acompaño a niñas, niños y adolescentes que están resguardados en hogares o en residencias transitorias, que son sacados de sus hogares. Esa es la responsabilidad que Perdóname que yo tenemos. me ría de esa manera socarrona, pero es particularmente la tarea que vos hacés, un tema que lo venimos charlando indignados, digamos, hace mucho tiempo, respecto de cómo no se lo ha puesto en el foco, digo, cómo no se lo ha priorizado, no solo al laburo tuyo, sino a ese rol esencial que tiene que cubrir el Estado, y a los trabajadores les paga con un contrato, con un subsidio de la lotería. Sí, es muy grave. Qué fuerte. Incluso no existe licencia por maternidad, por ejemplo. Claro. Calculamos que el 70% de precarizados son mujeres. Eso implica, digamos, una situación sumamente grave, porque si una compañera es madre, no... ¿Estás pensando si desembarazarte o no todo el tiempo? No creo, prácticamente, pero le queda 2 opciones a una persona, a una madre, digamos, o perder el trabajo o no cobrar y tener que cortar el periodo de lactancia para tener que retomar el trabajo y poder mantenerse, digamos, básicamente. A ver, Yo te quiero hacer una preguntita. Dando por descontado tu honestidad intelectual y que laburás y demás, ¿cómo se controla quién arma la planilla? ¿Quién le pasa esa planilla a la lotería y que después le dan la plata? ¿Cómo funciona eso? Y hay muchas personas en el medio y oficinas y demás. Nosotros presentamos una planilla directamente en nuestro hogar. Porque con esa informalidad, digo, también Pero- capaz que en la planilla figuran 10, 20 que no hacen nada y esa plata termina saliendo. Sí, y trabajamos de 6 días a la semana, jornadas de 8 horas, Navidad, Año Nuevo, domingos, feriados, todos los días. quería preguntarles, ¿quién es el referente, por ejemplo, con vos, Raúl Espoconsol? Digamos, ¿quién te contacta a vos? ¿Quién te ofrece esta forma de relación con el Estado? Si es que hubo alguien, imagino que sí. ¿Y qué dice ahora, digamos, frente a una situación como esta? En su momento, por ejemplo, digo, esta gestión se caracterizó por hacer de la cultura, la gestión que se está yendo, un emblema de su política pública. Yo empecé a trabajar en El Alero, Coronel Dorrego, que está al norte de la ciudad. Empecé como tallerista, con una carga muy baja de 6 horas semanales. Después empecé a tomar como un poco más de responsabilidades con respecto a lo que es el montaje del espacio y demás. Y de un momento a otro nos ofrecieron, che, estaría bueno que formas parte del equipo pedagógico. La propuesta pedagógica era algo que también hablamos siempre entre compañeros y compañeras de cultura. Es indiscutible, el nivel de la calidad de obra también es indiscutible,
pero cuando uno cae en cuenta de que el 50%, más del 50% de los equipos fijos de cada uno de esos espacios, molinos, redondas, esquina encendida, los aleros, es personal contratado, uno entiende que en definitiva esa política pública se está llevando a costa de la precarización. Son funcionarios de segunda, tercera línea que nos evalúan básicamente, che, me gusta cómo laburás. Sin embargo, sábado a la mañana, viernes a la mañana, cuando vieron de que no estaba la firma, por ejemplo, este contrato anual, y había mucho silencio desde el gobernador hacia los funcionarios para abajo, los mismos funcionarios incentivándonos, che, salgan a pedir respuesta porque nadie está sabiendo si ustedes van a tener continuidad laboral o no. Entonces uno ahí entiende y dice, claro, no solamente estoy desempleado, llevo 9 días desempleado, sino que la misma persona que me contactó me está diciendo, che, ya no hay nada que podamos hacer. Hasta la misma ministra, en el caso de Rosario, por ejemplo, se la recibió a ella con una cosa media performativa, todos vestidos de negro, con unas bolsas negras de consorcio, con papeles adentro que decían contratos basura, y la misma ministra casi con la voz quebrada diciendo, comparto y los apoyo. Que si es por compartir y apoyar, un familiar, un amigo, una amiga, puede decirnos eso, pero no la ministra. Sin embargo, hemos llegado a esas instancias, es como una decisión del gobernador mínimamente con respecto a la continuidad. De hecho, es solamente en el caso de cultura que tenemos garantizado esto, que ante la finalización de los contratos mensuales tenemos un anual. Pero el grueso de los ministerios, de hecho somos relativamente pocos, 176 personas en toda la provincia, que celebramos este contrato anual, pero sin embargo sigue siendo igual de Sí, de precario. Vos, de última, si hay algo positivo en esto, tenés que extender una factura al Estado diciendo servicios de pedagógicos por lo que sea, el alero, sigamos Sí, el ejemplo. sí. En tu caso, Sol, ¿y por qué recibís un subsidio vos? ¿Por qué el Estado te da un subsidio? ¿En concepto de qué? De nada. Nosotros no tenemos ninguna manera de facturar. Es insólito. Nosotros Yo nuestra... no puedo ¿Vos creer. habías escuchado algo así? No. Tenemos una tarjeta que es como si fuese una SUBE, es recargable, es la tarjeta de subsidios del Banco de Santa Fe. No tenemos ningún ticket, ninguna factura, ningún papel, nada que diga que nosotros estamos trabajando para el Estado. En mi caso somos un montón. En la ciudad de Santa Fe seremos 200, Rosario muchísimos más. Y existen los acompañantes institucionales, que estamos en instituciones, y los acompañantes personalizados, que aún es mucho peor que los institucionales, porque de los personalizados ni siquiera existe la figura. Es decir, es algo que se creó en 2007 en la provincia de Santa Fe y que todavía no tiene una figura. Los institucionales sí, que somos auxiliares de preceptor el día que estemos con otra formalidad laboral. Más increíble viniendo de un gobierno que hace su política y se llena la boca hablando de esto, ¿no? De cómo han cambiado la realidad con los empleados públicos, que en gran parte es cierto, porque con los docentes y con un montón más hay otra política, si bien fue de lucha y demás, pero la verdad, yo nunca en mi vida escuché que el Estado le pague a un trabajador con un subsidio de lotería. Sí, igual ahora se conoce la procedencia. Yo trabajé un año bajo el programa de acompañante y era un papel en blanco que en la subsecretaría de Niñez iba a ventanilla, firmabas el papel y te daban el cheque. Y el papel era blanco, decía solamente Raúl se lleva un cheque por tanta plata, ni siquiera en calidad de qué, nada, sin membrete, sin nada. Y te daban el cheque y vos ibas y cobrabas el cheque. No sé, por ejemplo, yo estuve en la casa de Juan Diego, que es para chicos en situación de calle. Bueno, claro. que en realidad es terrible. Que veníamos hablando de eso con Sol, dice, te toca un cotidiano que es muy duro y no tenés ningún tipo, no tenés seguro, no tenés viáticos, si te toca hacer el acompañamiento en un hospital, a una audiencia, lo que fuere, y es así. Arréglatela. Sí. No se lo digo yo en lo personal, si quieren, si no quieren, pero por lo menos como un promedio por lo que conocen y nada más, por qué fortuna de plata están trabajando mensualmente. Ella lo dijo, 24.500. Cultura, 24.000. Cultura. Sí. Yo empecé hace 3 años cobrando 63 pesos la hora. Hoy, 3 años después, apenas se duplica ese monto, así que imaginarás mi sueldo mensual. Eso es más o menos Sí. más o menos todo. Y si tenés un problema en una institución, te pegan.
No, No existís para el Estado. No. No estuviste ahí nunca. no, nada. Vas a estar porque va a haber testigos, un montón de Nada. cosas, pero... Incluso hay muchas situaciones que pasaron son así. de mucha responsabilidad, no solo de salir con los niños y las niñas a la calle, sino es que hay un protocolo de seguridad, de estar con la policía, y los responsables somos nosotros, porque somos quienes estamos en la institución. Y eso implica, bueno, que tenemos que poner nuestro nombre, nuestro apellido, siendo que no existimos. ¿Hablaron con alguien de la última? ¿Con alguien del nuevo gobierno? Todavía provincia? no. No, todavía. Todavía no, pero estamos en tratativas con esta asamblea de precarizados, que somos de 11 ministerios. Hoy aprovecho, ¿no?, para invitarlos. A partir de las 18 horas en Plaza de Mayo vamos a hacer un festival para convocar gente, visibilizar nuestro problema, y están todos invitados, invitadas. Gracias por acompañarnos. No, Por gracias favor, por la gracias a ustedes. Gracias. Bueno, vamos al corte. Después tenemos la presencia de Andrés Abramovich, que es el presidente del colegio electo, el electo presidente del colegio de abogados. Estaría bueno, ¿no?, que el área de consultoría jurídica gratuita los reciba, si tienen ganas, para saber si hay relación laboral. Todavía no asumió, ya lo pusiste a trabajar. No importa, no importa. Seguramente va a decir que sí. buenísimo. Seguramente va a decir que sí. No le queda Acá hay otra. relación laboral de acá a la China, y es una locura que no puedan laburar Sí, una locura. con mínimas condiciones de garantía jurídica. Me parece muy agarrante.